señora Jaime. Se ha dado. Vamos a dar una espera de 3 minutos más. Son las 8:02. A las 8:05 estaríamos empezando. Muchas gracias. Eh, Muy buenos días a todos. Les agradecemos su presencia en el segundo día del segundo encuentro de jóvenes investigadores en salud ambiental de América Latina y el Caribe. Esto es un encuentro organizado por el Instituto Nacional de Salud, por el capítulo de América Latina y el Caribe del ICEEC y por la Universidad de Antioquia y el Instituto de Salud Pública de México. El día de hoy le queremos dar la bienvenida a la doctora Diana Narváez, quien será nuestra primera conferencista del día de hoy. Diana es bióloga con maestría en ciencias biológicas de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en ciencias de biología de la misma institución. Es experta en evaluación de agentes genotóxicos, tanto in vitro como en poblaciones humanas, y en la caracterización genética de poblaciones humanas con polimorfismos como biomarcadores genéticos de respuestas al daño ADN, susceptibilidad y enfermedad. Ha trabajado con poblaciones ocupacionalmente expuestas a solventes orgánicos, pesticidas, plomo y humos de soldadura. Su tesis doctoral se centró en la determinación de efectos genéticos y epigenéticos bajo condiciones de estrés oxidativo en una población de mineros expuestos a altos niveles de polvo de carbón y mercurio en Colombia. Actualmente trabaja en el estudio de cambios genéticos y epigenéticos asociados con la exposición a químicos ambientales como posibles biomarcadores que contribuyen a establecer regulaciones que promueven la salud y la preservación de enfermedades. Doctora Diana Narváez, le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. El piso es suyo. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo voy a empezar espérate. Esta charla, titulé la charla Biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad en epidemiología ambiental. Entonces, para hablar, vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que trata la epidemiología tradicional. Básicamente, nosotros queremos ver qué ocurre cuando hay una exposición ambiental antes de que aparezca una enfermedad. Tradicionalmente eso es casi como una caja negra, donde no se entiende muy bien cuáles son los pasos a seguir luego de que pasa la exposición y aparece una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de esto como una parte, digamos, gráfica de verlo, es como si estuviéramos viendo la punta de un iceberg. Estamos viendo como lo que está pasando, pero no entendemos muy bien. Entonces, la epidemiología molecular, que es a lo que me voy a referir a lo largo de la charla, trata de explicar qué es lo que pasa en esta caja negra. Así podemos tener una visión un poco más amplia de lo que puede estar sucediendo. ¿Cómo se hace esto? Entonces, dentro de la epidemiología molecular, nosotros vamos a hablar de biomarcadores, que por definición son cualquier sustancia, estructura o proceso que se pueda medir, ya sea en un cuerpo, en un organismo, y que nos puede ayudar a explicar qué es lo que está ocurriendo entre la exposición y la enfermedad. Hay diferentes tipos de biomarcadores, entonces vamos a tener básicamente 3 grupos. El primero son los biomarcadores de exposición. Aquí lo que tratamos de ver es que en nuestra población de estudio vamos a tener alguna medición de metabolitos, algunos compuestos que nos indiquen cuál es la dosis de ese componente o tóxico ambiental que entra a nuestro organismo. Entonces, todos los biomarcadores de exposición van a estar relacionados con esa dosis que llega al organismo. Cuando esa dosis o ese compuesto entra a nuestro organismo, pues va a tener diferentes vías. Una de las vías principales es la vía de excreción, pero en ese proceso de excreción, pues vamos a ver que pueden ocurrir algunos efectos a nivel celular. Es ahí cuando vamos a hablar de los biomarcadores de efecto. Entonces, los biomarcadores de efecto, por lo general, tratan de explicar qué es lo que ocurre con esas sustancias cuando entran a nuestro cuerpo. Cuando hablamos de biomarcadores de efectos, podemos hablar de biomarcadores de efecto temprano, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la idea es saber qué es lo que pasa paso a paso antes de que haya una alteración de función celular y haya un efecto
casi que en la función de las células que me va a representar la aparición de alguna enfermedad. Dentro de estos biomarcadores hay unos que son importantes, que son los biomarcadores de susceptibilidad. Estos biomarcadores están relacionados con la resistencia y la predisposición. Es decir, hay personas que son más resistentes a ciertas exposiciones ambientales y hay otras personas que son un poco más sensibles. Entonces, a esto se refiere estos biomarcadores de susceptibilidad. Por lo general, uno los asocia con daño genético, es decir, cambios en el ADN que hacen que personas respondan de una manera diferente, pero también dentro de este grupo de biomarcadores también podemos hablar de, por ejemplo, la dieta que las personas tienen, el ejercicio que se hace, la edad de las personas. Entonces es un conjunto de situaciones que va a hacer que las personas respondan de una manera diferencial. Entonces, estos biomarcadores, como ya les expliqué, tratan de ver lo que pasa de la exposición hasta que pasa la enfermedad. Entonces, van a tener diferentes etapas. Los primeros biomarcadores de dosis interna, ya les hablé un poquito, tratar de ver cuál es la dosis que llega al organismo. Cuando esa dosis llega al organismo, queremos saber cuál es la dosis biológica activa, es decir, qué dosis va a tener un efecto a nivel celular. Cuando hablamos de ese efecto, pues vamos a hablar de efecto biológico. Por lo general, en esta etapa hablamos de un efecto temprano. Cuando hablamos de un efecto temprano, nos referimos a cambios en el material genético. ¿Por qué nos interesa tanto evaluar el material genético en este tipo de estudios? Porque esto nos va a decir todo lo que agrega al ADN son las primeras etapas antes de que aparezca una enfermedad. Entonces es como dar una alerta de que algo va a suceder sin esperar a que la enfermedad aparezca. Por eso es que se llaman de detección temprana. Y finalmente, pues vamos a ver una función alterada. Ya cuando vemos involucrada, por ejemplo, algunas enzimas que están relacionadas con metabolismo, reparación o con la misma patogénesis de la enfermedad que estamos estudiando. Entonces, hoy les voy a presentar un ejemplo que es la exposición ambiental a mercurio. En Colombia nosotros tenemos una larga historia de extracción de oro con la ayuda de mercurio que se hace sobre todo en las riberas de los ríos principales y que es básicamente y en su mayoría de manera artesanal. Entonces lo que hacen las personas es que toman el mercurio, hacen una amalgama con el oro, luego lo queman y ahí se exponen a gases de mercurio inorgánico y entonces esto, como ya les mencioné, se hace en la orilla de los ríos y pues toda esta contaminación por mercurio llega a los ríos. Ya sabemos nosotros que en el río el mercurio orgánico se biomagnifica y se transforma en mercurio orgánico como el metilmercurio. Entonces, ese metilmercurio se va a acumular en la cadena trófica y pues básicamente la exposición ambiental que tenemos nosotros es principalmente por el consumo de pescado. Ya hay otro tipo de exposición a mercurio que se puede dar por procesos industriales, pero pues es en una medida más bajita. Entonces nosotros quisimos tratar de ver qué pasaba con esa exposición, teniendo en cuenta nuestra historia minera en Colombia y ver una población susceptible, que en nuestro caso fueron madres gestantes y sus bebés recién nacidos. Entonces, ¿cómo afecta el mercurio en esta primera etapa de desarrollo cuando el bebé está dentro de la mamá? Entonces, sabemos que la exposición a mercurio puede alterar las funciones cognitivas y de comportamiento y sobre todo en los bebés tiende a afectar el crecimiento intrauterino. Entonces, en este caso nos interesa porque no solamente va a afectar la salud del bebé, sino también la salud de los adultos cuando ellos vayan creciendo, pues eso era lo que queríamos ver, cuál era esa relación entre la exposición y el efecto. Para eso, como ya les mencioné, entonces utilizamos biomarcadores. Nuestros biomarcadores de exposición fueron medidas de mercurio total en sangre de la mamá y en cabello. Y también tomamos una muestra en el momento del nacimiento de sangre de cordón umbilical. En todas estas muestras medimos mercurio total, como ya les mencioné,
y quisimos ver qué efecto tenía. Nosotros nos enfocamos esta vez en un efecto de epigenética, que ya les voy a comentar un poco más adelante. Y quisimos ver la metilación del ADN como biomarcador de efecto. Cuando hablamos de los biomarcadores de susceptibilidad, en este trabajo utilizamos polimorfismos o variantes de las enzimas de metabolismo que están relacionadas con esta exposición a mercurio. Entonces, este era el panorama de nuestro trabajo y pues les voy a presentar a continuación los resultados que tenemos. Entonces, este trabajo se desarrolló en la ciudad de Bogotá, ciudad capital de Colombia, entre los años 2017 y 2019. Tomamos dos instituciones de salud, dos hospitales, uno el Hospital Universitario San Ignacio, que es de alta complejidad, y otro un hospital de baja complejidad, que fue el Hospital de Macy. Entonces, nuestra población consistió en 354 mujeres que fueron captadas dentro del estudio, de las cuales solamente a 299 se les tomó muestra de sangre y de sangre de cordón umbilical. 90 días después del parto, nosotros hicimos una visita domiciliaria donde se hizo una encuesta para tener datos epidemiológicos y además se tomó la muestra de cabello. Entonces, pues hubo algunas interferencias en estas visitas, entonces solo se logró tener datos epidemiológicos y de muestras de cabello para 254 pues, madres en este caso. Entonces les voy a hablar un poquito sobre la población de estudio. Estas son las características de la mamá. Entonces vamos a ver que en la mediana de la edad fueron de 25 años, la mayoría estaba entre 21 y 25 años, seguido por 26 y 30 años. Uno de los criterios de inclusión fue que fueran mujeres mayores de 14 años para que pudieran entrar en el estudio. Cuando vimos biomarcadores como de salud, entonces vimos que el índice de masa corporal antes del embarazo era por lo general normal, aunque pues teníamos un porcentaje alto de mujeres con sobrepeso. La ganancia en mediana de peso fue de 12 kilogramos. Cuando nos dimos cuenta, el nivel educacional era más o menos secundario, es decir, que eran la mayoría mujeres que no habían entrado a estudiar universidad o tener alguna profesión. Y como ocupación eran básicamente amas de casa. Teníamos un estrato socioeconómico en la mayoría del tipo 2, siendo el 1 el menor en Colombia y el 5 el mayor. La mayoría dijo que no fumaba durante el embarazo y teníamos una proporción muy similar entre las mujeres que consumían alcohol antes del embarazo. También preguntamos sobre el consumo de ácido fólico y pues evidentemente la mayoría tenía consumo de ácido fólico durante el embarazo. Hablando un poco de las características de los recién nacidos, la mayoría de los partos fue por cesárea. Teníamos una proporción igual entre mujeres y hombres. La mayoría fue una gestación a término, que también era parte de nuestros criterios de inclusión. No se presentó un porcentaje muy alto de bajo peso al nacer. También se midió pues el puntaje de APGAR a los 5 y a los 10 minutos, siendo en mediana para los 5 minutos de 9 y para los 10 minutos de 10. Y pues aquí están algunas de las características antropométricas de los bebés. Esa era como la descripción de nuestra población. Cuando empezamos a evaluar los biomarcadores de exposición, nos dimos cuenta que la mayoría de las madres y los hijos tenían niveles bajos de mercurio total en sangre. Nosotros hicimos un cálculo para tratar de relacionar ese mercurio total con el metilmercurio, que era realmente el que nos estaba interesando. Entonces, basados en la literatura y en los valores límite permitidos para estas poblaciones, nosotros calculamos que el valor de mercurio total de 6.4
correspondía a un valor de metilmercurio de 5.8, que pues es el límite. Entonces caracterizamos nuestra población en un grupo de exposición baja, que eran los que tenían niveles de mercurio menores a 6.4, y un grupo de exposición alta, que eran los que tenían valores de mercurio mayores a 6.4. Esto es para el mercurio en sangre, que pues se mide en microgramos por litro, tanto para sangre de la mamá como para sangre de cordón umbilical. Entonces, todo lo que les voy a referir, pues va a tener en cuenta este límite de 6.4. Para el caso de la sangre materna, solamente el 1.3 de las mamás tenía niveles altos, en este caso de mercurio total, relacionados con metilmercurio, y para los niños, el 5.4% de nuestra población tenía niveles altos. En el caso del el mercurio total en pelo, nos dimos cuenta que nuestro grupo de alta exposición correspondía a un 7.4. Recordemos que el mercurio medido en el pelo pues nos da una relación de una exposición más crónica al mercurio que pues el de sangre. Quisimos también ver, aparte, algunos factores que pudieran explicar esa exposición a mercurio. Entonces, hicimos preguntas sobre la manipulación de amalgamas, es decir, si había habido cambio en las calzas dentales. La mayoría dijo que no. El consumo de pescado, la mayoría dijo que sí, que consumía pescado, y entonces preguntamos cuál era la frecuencia y el tipo de pescado que estaban consumiendo antes y después del embarazo. Por lo general, la mayoría consumía atún, pero vimos también un consumo muy alto de bagre y otro tipo de especies que pues se preguntaron. Eso era antes del embarazo. Cuando preguntamos cuál era el consumo luego del embarazo, nos dimos cuenta que la frecuencia del consumo aumentaba en el embarazo. Y es normal porque muchos de los ginecobstetras recomiendan el consumo de pescado en mujeres embarazadas. Y de hecho las mujeres embarazadas pues tienen un cambio total en su dieta durante el embarazo. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Aquí les muestro una parte de la infografía que realizó la Secretaría de Salud de Bogotá, teniendo en cuenta los niveles de mercurio que se encontraban en las diferentes especies de pescado que se consumían pues, en la ciudad de Bogotá. Entonces, ellos hicieron un análisis y llegaron a la conclusión de que las especies como el bocachico, el micuro, el salmón, las sardinas enlatadas, la tilapia, la trucha, tienen niveles bajos de mercurio. Entonces, la recomiendan para que se consuman, tanto en mujeres embarazadas como en niños menores de 5 años. Encontraron niveles un poquito elevados, pero no tanto en atún enlatado, y sí niveles muy altos en bagre y mota. Entonces, si ustedes recuerdan, les acabo de decir que nuestra población pues tenía un consumo alto de bagre, y pues vamos a ver esto cómo puede explicar los niveles de mercurio que pues empezamos a encontrar. Cuando hablamos de biomarcadores de efectos, nosotros nos enfocamos en los cambios epigenéticos. Estos cambios epigenéticos tienen que ver con la expresión de los genes. Entonces, en la genética clásica, nosotros sabemos que si hay cambios en las bases, mutaciones, daños en el ADN que tengan que ver con cambios en la secuencia, pues van a haber efectos en las células que van a estar relacionados con enfermedades, por ejemplo, con la aparición de un cáncer. Ya sabemos todos muy bien que hay mutaciones en genes específicos que se relacionan específicamente con ciertos tipos de cánceres. Por ejemplo, el BRCA1 y 2 en el cáncer de mama, entonces sabemos que mutaciones en estos genes pues nos predisponen a un riesgo más alto. Cuando hablamos de epigenética, entonces, estamos hablando también de cambios en la expresión de esos genes, pero que no tienen que ver con mi secuencia. ¿Qué quiero decir con esto? El ADN por lo general tiene una estructura. Esta estructura se da por estas proteínas que son las histonas, que las vemos aquí en rosadito. Estas proteínas lo que hacen es van a compactar o a relajar el ADN, y dependiendo de estas modificaciones, ya sea en estas proteínas, ya sea en el ADN directamente como metilaciones o en la expresión de algunos RNA no codificantes,
van a modificar esa estructura física del ADN. Es decir, lo van a poner más cerrado o más abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener cambios en la secuencia, pero sí cambios físicos. Entonces, cuando hablamos de la metilación del ADN, estamos hablando que entre más grupos metilos estén pegados en el ADN y hablamos de una hipermetilación, vamos a ver que el ADN va a estar compactado, va a estar cerrado. Al estar cerrado, si aquí hay un gen para una proteína importante, pues este gen simplemente, aunque su secuencia esté perfecta, que no tenga ninguna mutación, pues no se va a expresar. ¿Por qué? Simplemente porque está escondido y no está accesible a toda la maquinaria de transcripción. Cuando la metilación es baja, es decir, estamos hablando de una hipometilación, nosotros vamos a ver que el ADN se relaja. Es decir, si aquí tengo un gen, pues va a estar accesible y se va a producir la proteína correspondiente. Entonces, cuando hablamos de metilación global de ADN o de algunos genes específicos, cuando hablamos de hipermetilación va a ser silenciamiento, hipometilación va a ser activación. Entonces nosotros quisimos ver qué efectos tenía la exposición a mercurio en este caso. Entonces tomamos un marcador que es la metilación global del ADN medida a través de unas secuencias que se repiten, que son las secuencias line 1. Adicionalmente quisimos ver un gen específico. El gen de factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 2 o IGF-2, que está relacionado básicamente con el crecimiento fetoplacentario. Entonces queríamos ver si había un efecto temprano en los bebés dado por la exposición a mercurio. En este gen, y me voy a detener un poquito aquí antes de seguir avanzando, es un poco diferente. Yo les mencioné que la metilación del ADN, en este caso estos punticos negros, hacía que el gen se silenciara, ¿sí? En el caso del IGF-2, él se encuentra en una región controlada por impronta genética al lado de otro gen que es el H19. Entonces, si la región que controla la expresión del H19 está metilada, el H19 se silencia, ¿sí? Al silenciarse el H19, va a hacer que estos promotores me activen el gen IGF-2. Entonces, estoy hablando del silenciamiento del H19, pero en consecuencia estoy hablando de la activación. Entonces, cuando hablo de metilación en este gen específico, estoy hablando de una activación del gen. ¿Cuál es lo interesante de estos genes, además de estar relacionados con el crecimiento fetal? Pues que depende, si el cromosoma viene de la mamá, el IGF-2 va a estar silenciado. Y si el cromosoma viene del papá, el IGF-2 va a estar activo. Simplemente porque ya vienen con marcas específicas de metilación que me dicen cuál es el cromosoma que yo debo activar y cuál es el que debo silenciar. Entonces, los resultados que nosotros obtuvimos fue que para la metilación global, que son la parte de acá arriba en la figura, la parte A, no tuvimos cambios entre los grupos de baja exposición y alta exposición a mercurio, tanto para sangre en cordón umbilical como para sangre en la mamá y cabello en la mamá. Sin embargo, para el gen de la metilación en el gen IGF-2, encontramos que los bebés que tenían niveles altos de mercurio tenían una mayor metilación que era significativamente diferente a la de los niños con una exposición baja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya les dije, si hay una hipermetilación en este gen va a estar activo. Entonces va a tener un efecto en el crecimiento del bebé y pues también se relaciona con mayor perímetro cefálico y torácico del bebé. Vamos a cambiar entonces y les voy a mostrar los resultados de los biomarcadores de susceptibilidad. Nosotros escogimos una enzima relacionada con el metabolismo. Cuando el mercurio o el metilmercurio ingresa al organismo, pues vamos a ver que va a ocurrir un proceso metabólico que va a determinar la distribución y la excreción del compuesto en el organismo. Este metabolismo va a estar determinado por la genética, es decir, qué tipo de enzimas tengo yo.
En este caso, entonces, va a depender la dosis interna de cuál es mi genética y cómo eso afecta el metabolismo del mercurio. Entonces, para el caso del mercurio, las enzimas que escogimos fueron los glutationes transferasas, que son enzimas de fase 2 relacionadas con la conjugación de glutatión con este compuesto y que favorece la excreción. Entonces, en este punto, nosotros vimos o escogimos enzimas que nos pudieran decir si hay diferencias entre las personas que pueden excretar fácilmente o que al contrario mantienen mercurio en el organismo. Entonces, ¿qué ocurre con estas enzimas? Estas enzimas, nosotros escogimos la GST1 y la GSTM1. Lo que pasa es que uno tiene la enzima activa o no la tiene activa directamente. Entonces, ¿qué pasa con la enzima que no está activa? Pues que va a ser una enzima o una persona que es sensible a casi todos los compuestos químicos que lleguen. ¿Por qué? Porque su enzima no funciona bien y entonces lo que va a hacer es que simplemente los compuestos se vayan acumulando en el organismo y que pues puedan ser medidos en niveles altos en sangre, pelo e incluso en orina. Entonces, nuestros resultados nos muestran que pues no hay diferencias significativas para la GSTM1, tanto para la metilación global como para la metilación del gen IGF-2. Pero para la metilación global, las personas que tienen el genotipo nulo para la enzima GSTT1 presentaban mayor metilación que los que tenían la enzima presente. Entonces, ¿cómo se podría explicar esto? Lo que pasa es que la metilación se ve relacionada, por ejemplo, con la disponibilidad del grupo glutatión. Si yo tengo una enzima nula que no está funcionando, pues mi glutatión se va a ir acumulando. Esto hace que haya un poco más de metilación en estos casos, hablando de metilación global. ¿Qué pasa entonces si hay una disminución o un aumento de esta metilación? Pues va a predisponer al efecto típico del mercurio, que pues son efectos de neurodesarrollo y en muchos casos de neurodegenerativos. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados que nosotros íbamos encontrando, hicimos un modelo de regresión lineal para tratar de explicar qué factores podrían ser de riesgo, tanto para los niveles de mercurio en sangre materna, en cabello y en sangre de cordón umbilical. Y nos dimos cuenta que para estos estaba relacionado con la edad de las mamás, que podría en algún momento relacionarse con el tiempo de exposición a mercurio y sobre todo por el consumo de pescado. Entonces, en este caso, uno de los factores de riesgo fue el consumo de bagre, ya sea antes del embarazo o también el consumo de atún antes o después del embarazo. Cuando quisimos explicar cuáles eran los factores de riesgo para la metilación de nuestro gen candidato, pues nos dimos cuenta que los niveles de mercurio en cordón umbilical más altos tenían, digamos, eran un factor de riesgo para tener un porcentaje de metilación un poco más elevado y que también se podrían relacionar con la talla del bebé, que ya vimos que pues tiene coherencia porque es un gen que está involucrado en el crecimiento fetal. Entonces, como conclusiones, aunque se encontraron niveles bajos de mercurio en nuestra población general, las personas que tenían niveles altos estaban relacionados con el consumo de pescado de la mamá y por lo tanto el efecto que veíamos en muchos casos era en el bebé. Los recién nacidos con niveles altos de mercurio también tenían un efecto epigenético relacionado específicamente con la metilación del ADN que se encuentra modulado en este caso por la presencia de la enzima de metabolismo. Entonces, este estudio nos ayudó a entender un poquito que a pesar de que nuestra población general tenga niveles bajos y que no sea, digamos, de preocupación en todas las decisiones epidemiológicas, pues sí tenemos que tener en cuenta, primero, cuál es el consumo de pescado y segundo, los efectos en la salud que pueden tener estos niveles altos, así sea en un porcentaje muy pequeño de la población. Finalmente, pues quisiera agradecer a todas las instituciones involucradas en este trabajo. Este trabajo
Se hizo en colaboración con el Hospital Universitario San Ignacio, donde se tomaron muchas de las muestras y pues también estaba ahí la doctora que era la toxicóloga. Cada vez que encontrábamos niños con niveles altos, pues eran remitidos con toxicología para que fueran evaluados y se hiciera seguimiento. También con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, que también se encargaron de toma de muestras de las mujeres embarazadas y sus bebés. La Secretaría Distrital de Salud, donde nosotros hicimos básicamente toda la determinación de biomarcadores de exposición. La Universidad de los Andes, donde hicimos todos los trabajos de genética, y pues que también se ayudó a hacer las encuestas y a tomar las muestras de cabello. Y eso era lo que les quería presentar. Muchas gracias a todos y pues espero que preguntas puedan llegar a tener. Muchas gracias, doctora Diana, por esta presentación. De verdad que muy interesante y muy útil para la salud ambiental. Quisiera saber si alguien del público tiene preguntas que quieran hacerle a la doctora Narváez. Permítame, yo miro en el chat. Preguntan aquí, hacen una pregunta, doctora Diana. Excelente ponencia. ¿Cómo se logró calcular el metilmercurio? ¿Cómo qué? Perdón. Pero, ¿A ¿cómo se logró calcularlo? calcular el metilmercurio? Esta es una de las preguntas. Sí. Pues lamentablemente en el país, en Colombia, no se hace determinación de metilmercurio. Solamente se hace determinaciones de mercurio total. Entonces, pues como nosotros queríamos relacionar la exposición ambiental con consumo de pescado, nos interesaba era tener en cuenta esa parte del metilmercurio. Entonces lo que hicimos fue tomar los niveles de metilmercurio referencia en una población costera que consumía mucho pescado, tener los valores de referencia de ellos y de alguna manera pasarlos a los valores de mercurio total. Entonces, por eso es que a diferencia del valor normal que uno tiene para población general de 5 microgramos por litro de sangre, nosotros lo subimos un poquito más a 6.4 microgramos por litro, teniendo en cuenta ese 5.8 que era el límite para el metilmercurio en la población que les estoy mencionando. Entonces fue simplemente como un cálculo como de, de traducción de los valores de metilmercurio a los valores de mercurio total y por eso se subía un poquito más nuestro punto de corte. Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Gracias por la excelente presentación. Quisiera saber si una persona reduce al mínimo su consumo de pescado u otros factores de riesgo, ¿los cambios a nivel epigenético cambian de nuevo a una normalidad? Gracias. Por lo general, estos cambios epigenéticos se modifican y van cambiando. Incluso nosotros no tenemos la misma epigenética que cuando teníamos 5 años o 3 años y no la vamos a tener definitivamente a cuando tengamos más de 70 años. Entonces esto se modifica, cambia. Claramente que reducir el consumo de estos pescados, en nuestro caso de esta exposición a mercurio, va a modificar la marca epigenética, pero entonces tenemos que pensar también un poquito de qué es lo que realmente puede llegar a ser de riesgo o no, porque pues sabemos que el consumo de pescado, a pesar de que esté contaminado, pues tiene grandes ventajas, sobre todo en esta población de mares gestantes. Entonces, creo que es importante tener esto en mente, pero llegar a un equilibrio en no decir no, no coman pescado, sino más bien, como les mostré en la infografía que pues se está compartiendo por la Secretaría de Salud, decir, bueno, puede consumir pescado, pero estas son las especies que son menos de riesgo que las otras. Entonces es un poquito no eliminar el consumo, sino dar sugerencias de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta adicional para la doctora Narváez? Sí, tenemos otras preguntas. Sí, señora. Dice, ¿la población maneja las recomendaciones en relación al consumo de pescados? Pues esto se empezó a divulgar como en el 2019. La idea es que ellos conozcan y lo apliquen.
el punto importante es tratar de llegar a la población. Entonces, por ejemplo, la Secretaría, como les mencioné, tiene las infografías, pero es súper importante que las mujeres en consulta, en controles de gestación, pues tengan este tipo de información disponible y pues que ellas conozcan qué es lo que ocurre. Entonces, yo creo que también hace parte como de un trabajo conjunto entre las diferentes instituciones de salud para que pues esto llegue a la gente y se pueda aplicar de esa manera. Doctora, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Excelente presentación. Además de metilmercurio del pescado, ¿qué otras especies de mercurio son las más relevantes toxicológicamente? Cuando hablamos toxicológicamente, la más relevante es el mercurio inorgánico, pero esta exposición se da principalmente ocupacional. Y pues los niveles van a ser muchísimo más altos de los que estamos viendo en población general. Una cosa que a nosotros nos pareció interesante es que siendo Bogotá la ciudad capital, pues el pescado que nos llega acá no es el directamente que sale, por ejemplo, de las zonas mineras en Colombia. Entonces, digamos que eso podría explicar de alguna manera los niveles bajos que tuvimos en la población general. Sin embargo, sería interesante ir a averiguar un poco qué es lo que está pasando en estas zonas mineras, pues porque les digo, en términos de toxicidad, el mercurio inorgánico es mucho más tóxico pues, que el metilmercurio, de manera un poco más aguda que crónica como el metilmercurio. Perfecto, tenemos muchas preguntas. Sí, Tenemos muchas preguntas, pues sí. ahí tienen mi correo, si les interesa, No, pero quedo está muy pendiente, interesante, de pero verdad bueno, que sí, nos tienen porque no más nos da el tiempo. preguntas. Sí. Eh, Permítame en un momento. Dice, ¿existe un parámetro hasta qué niveles se pueden consumir de pescado sin que genere efectos de la salud y teniendo las ganancias nutricionales de su consumo? Nutricionalmente se sugiere que sea una porción más o menos de la palma de la mano, ¿sí? Un poquito más pequeña para los niños, pero lo importante, y yo creo que esto debería aplicarse también para otro tipo de países, es tener esos estudios en las diferentes especies de pescado para sugerir cuáles son las más seguras de consumo y cuáles podrían tener riesgo en nuestro caso, pues por contaminación de mercurio. Pero pues básicamente sería esa como la recomendación nutricional. Bien, tenemos otro par de preguntas. Además del pescado, ¿tuvieron interés de estudiar la relación del mercurio con otros animales que hacen parte de la alimentación, como el ganado, que usualmente eh, puede beber agua de estos ríos? Em, Nosotros nos enfocamos básicamente en consumo de pescado, porque pues teniendo en cuenta nuestra historia, era el que nosotros suponíamos o hipotetizábamos que iba a llegar más fácilmente a la ciudad. No tuvimos en cuenta ganado y pues nos concentramos solamente en la parte de pescado en este caso. Perfecto, doctora, muchas gracias. Voy a decir la última pregunta. Muy buena la presentación, gracias. ¿Es posible que se transfieran esas marcas epigenéticas de forma hereditaria aun cuando se haya suspendido el consumo de pescado o exposición? Lo que sucede con las marcas epigenéticas es que, como les mencioné anteriormente, van cambiando. De hecho, cambian mucho en ese proceso de desarrollo, en el proceso de pasar de la fecundación al desarrollo del feto. Por eso nosotros nos quisimos enfocar justamente en esa etapa de la vida, porque es ahí donde hay más cambios epigenéticos. Por lo general, nuestras células reproductoras tienen diferentes marcas epigenéticas que son las que van a pasar a la siguiente generación. Como les mencionaba en el ejemplo del IGF-2, va a depender de qué cromosoma se herede para que se exprese o no. Entonces ahí tenemos unas marcas que se mantienen y que pasan a la siguiente generación. Cuando hablamos de exposiciones ambientales o del efecto de contaminación ambiental, esas marcas es muy difícil que se pasen a siguientes generaciones, pero si están ocurriendo, pues nosotros ya estamos alertados de que puede haber algún efecto en la salud, que se puede modificar, sí, porque pues no son marcas definitivas y estables, se puede modificar, pero pues el efecto básicamente va a ser en la persona que tiene el cambio y no tanto en las siguientes generaciones.
Perfecto, doctora, muchas gracias. Una charla con bastantes preguntas, le cuento, de verdad Sí, que muchas gracias por su amable disposición para compartirnos su conocimiento. Acá tenemos comentarios de excelente presentación. Muchas gracias, doctora Narváez. Los invitamos a todos. Tenemos en este momento dos conversatorios, uno sobre plaguicidas y el otro sobre estudios de caso. En la página del conversato de este encuentro van a encontrar los enlaces, entonces los invitamos a que vayan a estos conversatorios y luego nuevamente a las 9:35, 9:35 más o menos tenemos nuestra segunda charla magistral. Todos, muchas gracias, doctora Narváez, que tenga usted muy buen día. Muchas gracias a muchas todos. gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, doctora Narváez. Gracias, Diana.